Hola queridas hermanas, qué gusto poder saludarlas. Mi nombre es Carla Portal, soy psicóloga clínica, máster en terapia narrativa y trabajo comunitario en formación. Soy argentina, pero actualmente vivo en la ciudad de Segovia, en España. Y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este tema en el que vamos a hablar sobre la influencia. Y la influencia de una de las mujeres creo que más importantes y relevantes de la Biblia, que es Esther, la reina Esther. Y para eso las invito a poder empezar a tomar sus Biblias y leer cómo fue la vida de Esther. Y vamos a empezar leyendo Esther capítulo 2, versículo 5 al 7. A ver qué nos dice. Esther capítulo 2, versículo del 5 al 7. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y también vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11, que dicen lo siguiente. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y ahora vamos a leer el versículo número 20, que dice lo siguiente. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Y acá podemos ver cómo era la relación de Esther y de Mardoqueo. Mardoqueo adoptó a Esther como su hija, la educó y la cuidó, según lo que nos dicen estos versículos de la Biblia. Se preocupaba por ella y a pesar de que estaban separados, quería saber cómo estaba y qué le sucedía. Por eso todos los días iba a las puertas del palacio para preguntar y saber cómo estaba Esther. Esto nos muestra que Mardoqueo realmente amaba a Esther como su propia hija. Y Esther, por otro lado, se sentía protegida por Mardoqueo. Siempre lo escuchó y lo respetó. Y estos versículos nos dicen que era obediente con él, lo que significa que ella también lo amaba como a un padre. Y esto nos muestra la relación tan fuerte que había entre estos dos personajes bíblicos. Pero ¿qué pasa en la historia de Esther? Aparece un gran conflicto. ¿Y cómo es este conflicto? Vamos a leer lo que nos dice Esther capítulo número 3, versículo 5, 6 y versículo 13. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y el versículo 13 nos dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Qué terrible, ¿no? Estar no solamente viviendo en un pueblo como extranjeros, sino que además llega a una situación tan crítica que es el de buscar exterminar a un pueblo completo. Y nosotros hemos experimentado en nuestra vida lo que significa ser extranjero. Venimos de países diferentes, mi esposo es colombiano, yo soy argentina y hemos experimentado la migración muchas veces en nuestra vida. Hemos vivido en Estados Unidos, donde se encuentran ustedes, hemos vivido un tiempo en Argentina, luego vivimos unos años en Colombia y ahora hemos migrado a España hace unos 9 meses que estamos aquí. Y sabemos como extranjeros lo difícil que es la adaptación cada vez que nos mudamos a algún lugar. Pero si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, esta
este decreto de exterminio me parece como una situación tan crítica y tan angustiosa que aparece, ¿no es cierto?, en esta historia, que empieza a hacernos reflexionar sobre muchas situaciones. Y vamos a ver cómo reaccionó Mardoqueo y los judíos. Y los invito a que leamos Esther capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Qué nos dice la Biblia? Y luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Qué tremendo, ¿no? Acá vemos realmente cómo se conmocionó no solamente Mardoqueo, sino todo el pueblo que iba enterándose de esta noticia tan terrible. Pero ahora vamos a ver la contraparte, cómo reacciona Esther ante esta situación. Y vamos a leer Esther capítulo 4, del versículo 4 al 5. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Esther todavía no se había enterado de lo que pasaba, pero sabía que Mardoqueo estaba haciendo luto y estaba realmente perturbado y alterado por alguna situación. Entonces ella rápidamente se conmueve por esto y manda, ¿no es cierto?, no solo a sus doncellas, sino a un eunuco especial a hablar con Mardoqueo. Le lleva ropas para que se cambie, para que se arregle, para intentar animarlo, pero no es lo que pasa, no es la reacción que Mardoqueo tiene. Y aquí empieza algo muy importante, que es el centro de este tema. Empieza una conversación de influencia entre Mardoqueo y entre Esther. Y vamos a ver cómo es esta conversación. Vamos a leer lo que sigue diciendo la Biblia en este capítulo 4, desde el versículo 6 al 11. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto: a él ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Acá hay una conversación ida y vuelta. Mardoqueo le cuenta todo a Esther y le explica el porqué de su luto. Y luego le pide que haga algo muy importante. Le pide ir al rey para suplicarle e interceder ante él por su pueblo. Pero ¿qué hace Esther en ese momento? Cuando recibe toda esa información, ¿cómo reacciona? Esther estaba angustiada por el miedo de perder no solo a su única familia Mardoqueo, sino a todo su pueblo. Y ante el pedido de Mardoqueo, ella le expresa su miedo y el riesgo que corre, diciéndole que solamente hay una ley para el que se presenta delante del rey sin ser llamado, y es la muerte. Y que ella no había sido llamada en 30 días para ver al rey. Entonces acá nos damos cuenta
que la primera actitud de Esther es humana, es como la que cualquiera de nosotros experimentaría cuando alguien nos pide hacer algo muy desafiante. Por lo general sentimos miedo, inseguridad, nos sentimos incapaces, sentimos que no tenemos influencia y nos sentimos muy vulnerables. Pero es muy interesante repasar lo que sigue a continuación en esa conversación de influencia. Y vamos a leer lo que dice del versículo 12 al 14. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey y más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? Qué lindo esos versículos. Creo que aquí vemos realmente algo muy interesante en la respuesta de Mardoqueo. Mardoqueo le recordó a Esther en ese momento de confusión y en ese momento de miedo cuál podría ser su misión y su propósito. No solo en este conflicto que nos muestra la Biblia, sino también el propósito de su vida. Y me encantan esos versículos, ¿no? Y resalto mucho esa parte donde él le dice: si te quedas callada en este tiempo, alivio y liberación de los judíos surgirán de otro lugar. Y creo que esas palabras tan sabias nos muestran cuánto amaba Mardoqueo a Esther, porque él confiaba en Dios. Sabía que iba a venir liberación en algún momento de parte de Dios, pero él no quería que Esther sufriera las consecuencias de no hacer nada. Pero la segunda parte como de esta conversación o de este mensaje es esta pregunta: ¿y quién sabe si para un tiempo como este ha llegado al reino? Y eso me parece tan inspirador, porque ahí vemos realmente el amor que sentía Mardoqueo hacia Esther en esa forma de preguntarle: ¿no será que para esto Dios te puso como reina? ¿No será que para esto Dios te ha guiado toda tu vida y esta es una decisión tan importante que debes tomar? Acá me surgen algunas preguntas que quiero compartir con ustedes, que es en primer lugar: ¿qué movió a Mardoqueo a hacer reflexionar y actuar a Esther? Y otra pregunta que me surge es: ¿qué nos dice esto sobre dónde importa más ejercer nuestra influencia? ¿Qué veía Mardoqueo en Esther? Cuando me pongo a reflexionar sobre estas preguntas, me da la impresión de que Mardoqueo fue movido por el amor que tenía hacia Esther en esta relación que ellos habían construido durante todos estos años. Ese amor de papá, porque Mardoqueo muestra dónde él quiere ejercer su influencia. Y su influencia es dirigida en primer lugar hacia su familia, hacia Esther. Y el amor que sentía Mardoqueo por Esther le ayudaban a ver más allá de su miedo y ver más allá de su primera reacción de inseguridad y de temor. Él la llevó a reflexionar sobre un propósito mayor y eso la motivó a ella a dar los pasos que siguen a continuación en la historia. Y también me surgen otras preguntas personales que quiero hacerles a ustedes para reflexionar sobre este punto. Y es: ¿de qué forma Dios ha utilizado a las personas que te aman para recordarte todo lo que eres capaz de hacer para su obra? ¿Y por qué algunas personas tienen en ti más influencia que otras? Son preguntas que me hice a mí misma muchas veces. Cuando repasaba esta historia de Esther hace un tiempo, reflexionaba en muchas partes de su vida. Antes de este tema había preparado una primera parte que compartí en mis redes sociales, en la página de Facebook de Carla Portal Psicoterapia, donde si ustedes se animan la pueden ver, y ahí reflexionamos sobre cómo Esther afrontó los traumas y cómo manejó su autoestima en esa condición de ser huérfana y de ser migrante y de ser de un pueblo cautivo y de esconder su identidad. Pero en esta segunda parte reflexionamos más sobre la forma, ¿no es cierto?, en la que muchas veces Dios utiliza a las personas que nos aman para ayudarnos a recordar en esos momentos de miedo, de prueba, de incertidumbre, cuál puede ser el propósito de nuestra vida, de nuestro ministerio dentro de la iglesia. Y el propósito al que Dios quiere llevar nuestros dones, el potencial que Dios ve en nosotros.
que a veces podemos entender un poco más el amor de Dios a través del amor de las personas que están a nuestro alrededor, que nos ven, no como somos, sino como podríamos ser. Y cuando hacía y reflexionaba esta segunda pregunta de por qué algunas personas tienen en ti más influencia que otras, reflexionaba nuevamente sobre el amor, ¿no? ¿Qué mueve a esa persona a dártelo? Y seguramente en tu vida espiritual, en todos tus años en la iglesia, has recibido consejos de otras personas. Pero hay seguramente algunos consejos que han sido más significativos para ti, que han sido como más movilizantes que otros comentarios. Y creo que esos que han sido más significativos tienen que ver con la intención que tenía esa persona hacia nosotros. Y nosotros leemos esas intenciones. Sabemos si alguien viene a decirnos algo por tal vez envidia, rencor, por criticar, por hacernos sentir mal, en un comentario que parece constructivo pero es más destructivo. Y también leemos cuando alguien realmente nos dice algo para ayudarnos de verdad, para que realmente reflexionemos, para ayudarnos a repensar nuestra actitud, nuestra conducta y poder hacer un cambio que transforme nuestra vida. Y por eso creo que algunas personas en mi vida han tenido más influencia que otras. Y me gustaría que sigamos leyendo lo que pasa en esta conversación de influencia tan interesante y tan emocionante. Vamos a leer lo que dice los versículos del 15 al 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Impresionante, ¿no? Esa valentía que mostró Esther en ese momento y esa respuesta que da ante la insistencia y ante la influencia de Mardoqueo. Y acá quiero que analicemos algunas otras facetas de esta historia. Y para empezar a analizar esta parte, quisiera preguntarles: ¿qué riesgos somos capaces de afrontar por amor? Esther sabía que no solo su vida y la de su única familia estaba en peligro, sino también la vida de cada persona del pueblo judío. Hombres, mujeres y niños. Todos iban a morir injustamente si ella no intentaba algo. Y ese intento era nada más y nada menos que arriesgar su propia vida por amor. Y me encanta pensar como en el valor que nos da el amor y lo que somos capaces de hacer por amor verdadero. Seguramente lo has experimentado en tu vida y has notado que ese amor verdadero que nos mueve a hacer cosas increíbles solo viene de Dios. Y me surgen algunas preguntas que quiero compartir con ustedes para reflexionar. ¿Por qué Mardoqueo tenía tanta influencia sobre Esther? ¿Y qué relación tiene el ayuno con la influencia que buscaba ejercer Esther en el rey? Y cuando respondemos o analizamos la primera pregunta, quiero llevarlas a la primera parte de la reflexión, donde hablábamos de cómo se fue construyendo las relaciones entre Esther y entre Mardoqueo, cómo se fue construyendo el respeto, la confianza, el amor de papá e hija, ¿no? Aunque eran primos. Y cuando analizamos la segunda pregunta, de qué relación tiene el ayuno con la influencia, me parece algo muy curioso porque fíjense que antes de que Esther tomara estas decisiones, muchos en el pueblo judío ya estaban haciendo ayuno. Además de luto y de cenizas, estaban ayunando. Y aquí en este momento tan decisivo, Esther le pide a Mardoqueo que reúna a todos los judíos que había en Susa y que ayunen por ella 3 días y 3 noches, y que ella iba a hacer lo mismo. Y creo que esta es una forma de reconocer de dónde viene la verdadera influencia. Esta es una forma en la que los judíos, y creo que nosotros también, podemos encontrar el centro de la influencia y poder recargar esa influencia para centrarla en lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Por eso quiero que ahora reflexionemos en esta otra pregunta. ¿Cuál es el centro de la influencia de Esther?
Después de todo esto que leímos, de todo este conflicto, de toda esta conversación, podemos sacar 3 reflexiones muy importantes. En primer lugar, lo más importante, creo que es el centro, está en el amor. Esther era amada por Dios y por Mardoqueo, y por eso confiaba en ellos. Sabía que ellos solo querían su bien, y por eso Esther es capaz de darlo todo, es capaz de arriesgarse, es capaz de tomar esta decisión de vida o muerte, porque ella sabía en quién confiaba, no solamente en Dios, sino también en Mardoqueo, y que Mardoqueo nunca le iba a dar un consejo que fuera para su mal y que la destruyera. En segundo lugar, creo que esta historia y esta conversación nos muestra que la verdadera influencia empieza en la humildad. Esther y Mardoqueo buscaron desesperadamente la ayuda de Dios, reconociendo que la verdadera fuente de influencia era Él. La verdadera fuente de la influencia en esta historia la encontramos en Dios. Dios fue el que a través del ayuno y la oración de todo el pueblo dio respuesta positiva. Y en tercer lugar, creo que mucho del centro de la influencia también está en la familia. La influencia que más importa es la que ejercemos en nuestra propia familia. Y el amor hace que podamos vernos mutuamente, no como somos, sino como podemos llegar a ser. No lleno de errores como estamos ahora, o como nos vemos a nosotros mismos, o como vemos a nuestra pareja o a nuestros hijos, sino que ese amor que Dios pone en nuestro corazón nos hace ejercer una influencia positiva para ver el potencial que tiene nuestra pareja, nuestro esposo, y para ver el potencial que tienen nuestros hijos, a pesar de sus defectos y de sus errores. Y creo que estas 3 lecciones van encaminando un poco más lo que sigue a continuación, que me gusta llamarlo de forma especial como el poder de la gracia, que es la respuesta de Dios a toda esta situación, a todo este conflicto y a esa búsqueda desesperada que tiene Mardoqueo, Esther y todo el pueblo judío unidos. Y vamos a leer lo que dice el capítulo número 5, del versículo 1 en adelante hasta el 3. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Increíble, ¿no? Esta es la forma en la que Dios obra poderosamente a favor del pueblo judío y a favor de Esther, y donde empezamos a ver el poder de la verdadera influencia. Vemos cómo Esther obtuvo gracia en los ojos del rey, y de qué forma podemos sacar esta conclusión. No solo que el rey le extiende su cetro y le perdona la vida, sino que el rey se interesa en el malestar de Esther. Le pide que le diga qué es lo que necesita, porque él la nota preocupada, la nota atribulada, y seguramente se veía en su rostro esos 3 días de ayuno y oración. Y no solo eso, sino que le ofrece hasta la mitad de su reino. Qué increíble, ¿no? Qué poder tiene la gracia de Dios y qué poder tiene el verdadero amor en el corazón. Y acá empezamos a ver ya el desenlace del conflicto. Cómo es que Dios trae la salvación del pueblo judío. Ustedes saben cómo van dándose los sucesos, pero quiero que nos centremos ya en la parte final de la historia para ver realmente cómo Dios recompensa la influencia tanto de Esther como la influencia de Mardoqueo. Y vamos a leer unos poquitos versículos del capítulo 9, del versículo 28 al 29, que dice lo siguiente: y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, porque estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente al Purim.
A partir de esta historia tan increíble que nos cuenta la Biblia de salvación al pueblo judío, se instaura una de las tradiciones que perdura hasta el día de hoy, que es el Purim. Es decir, que la influencia de Mardoqueo y de Esther no solo estuvo en ese momento histórico en el que vivieron, sino que se extendió todas estas generaciones hasta la actualidad. Y vamos a leer lo que dice el capítulo 10, versículo del 1 al 3, que son los últimos versículos del libro. Y hablan sobre la grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Medio y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Me impresiona tanto esta historia y ver cómo la influencia de Mardoqueo y de Esther quedó escrita para el resto de las generaciones de los judíos. Y para terminar, quiero que reflexionemos en 3 preguntas finales que nos ayudan a entender un poco más esta situación de forma más personal. La primera pregunta es: ¿cuál es el centro de tu influencia? Hemos visto la influencia en la vida de Esther y de Mardoqueo, pero ¿cuál es el centro de tu influencia? ¿Hay algún principio o valor en el corazón de tu influencia? ¿O hay vacíos, complejos e insatisfacción? Y esta pregunta te puede ayudar a descubrir un poco más a fondo estas respuestas. La segunda pregunta es: ¿qué te motiva a ser influyente? Porque hoy en día, más con todo lo que ha pasado en la pandemia, todos los medios han sido una herramienta increíble para poder comunicar nuestra influencia. Empezaron a haber muchísimos influencers de todo tipo, pero también han empezado a surgir influencers cristianos que han ayudado a dar esperanza, han ayudado a dar un mensaje diferente en los diferentes países en los que nos encontramos. Y por eso es muy importante que te preguntes: ¿y qué cambio hace en ti el preguntarte de dónde proviene tu influencia? Cuando Esther y Mardoqueo reconocieron de dónde provenía su influencia, eso lo cambió todo. ¿Sientes que tu experiencia puede ayudar a otros? ¿Y por qué? ¿Será que tienes algo que contarle a los demás? ¿Que has vivido y has experimentado milagros en tu vida? ¿Que Dios ha transformado tu ser, ha transformado tu pareja, ha transformado tu hogar, ha transformado tu trabajo, tus finanzas, tu salud? ¿Y cuánto bien podría ser que otras personas escucharan todo lo que tienes para contar? Y la última pregunta que quiero hacerte es: ¿cuál es el foco de tu influencia? Porque ya sabemos que hay un corazón, hay un centro en la influencia, que hay una motivación. Pero ahora, ¿dónde canalizamos esa influencia? ¿Y dónde está enfocado tu influencia? Y para darnos cuenta de esto, quiero preguntarte: ¿qué diferencia hace en tu vida el saber que tu influencia empieza en tu familia? Esther nos mostraba cómo Mardoqueo había influenciado en ella, en esta historia. Es muy importante como considerar eso, que nuestra influencia debe empezar en nuestro hogar. Ese debe ser el primer foco. Es ahí donde Dios nos va a pedir cuentas. ¿Dónde está tu familia? Y es ahí donde nosotros vamos a ver realmente el nivel de nuestra influencia. ¿De qué manera has influenciado en los demás hasta ahora? ¿Y qué cambios podrías hacer en tu vida ahora que conoces el verdadero poder de tu influencia? Quiero dejarte estas preguntas para que puedas reflexionar con tranquilidad en tu casa. Y si deseas repasar este tema y poder releer estas preguntas, puedes descargar esta presentación. Voy a dejarla de forma gratuita para que la descargues de mi página web. A continuación, en la última diapositiva vas a encontrar toda mi información personal si necesitas contactarme para hacerme algunas preguntas más personales de este tema o de otros temas. Y te invito a que entres a mi página web www.carlaportalpsicoterapia.com y descargues este pequeño ebook que he colgado para ti, para que puedas
repasar y puedas analizar de forma personal, más pausada, con oración y ayuno tal vez, y puedas reenfocar tu influencia, puedas encontrar el centro de tu influencia, puedas encontrar la fuente de tu influencia y puedas potenciarla con la ayuda de Dios. Así que espero que este tema te haya servido. A mí personalmente me ayudó muchísimo a crecer, a repensarme a mí misma, y quería compartirlo contigo. Y he estado orando mucho por ti que me estás escuchando en este momento, y espero que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón y hacer que tu influencia sea increíble, que sea positiva, que tu influencia muestre realmente el amor de Dios, y que ese amor que has experimentado en tu vida pueda tocar muchas otras vidas. Dios nos está mandando a la mies, y la mies está lista. Solamente tenemos que ser valientes como Esther lo fue y poner eso que somos, imperfectos, llenos de defectos, en las manos de Dios. Que Dios te bendiga y que sigas creciendo día a día tomada de su mano. Un saludo muy especial.